La tarde se había deslizado casi sin que Elena lo notara. El aula quedó vacía con el eco suave de las voces de sus alumnos y el olor persistente a pintura al óleo. Fuera, el cielo de Segovia ya anunciaba lluvia con esas nubes grises que siempre parecían abrazar los tejados antiguos de la ciudad. Elena Rojas, 40 años, profesora de pintura en la Escuela de Arte, caminaba hacia su coche cuando una voz conocida la detuvo. ¿Elena?, preguntó con tono sorprendido pero cálido. Ella se giró. No lo reconoció de inmediato. Era más alto de lo que recordaba, con el cabello más largo, un poco revuelto, y una expresión en los ojos que mezclaba nostalgia con algo más. Marc, dijo al fin, y sonrió con incredulidad. Marc Soler, uno de sus antiguos alumnos, ahora con 27 años, trabajaba como guía de recorridos arquitectónicos por el casco antiguo. Su voz tenía ese ritmo lento y tranquilo que recordaba de cuando tenía 18 y apenas sabía cómo sostener un pincel. Tengo una mansarda a la vuelta. Acabo de mudarme esta semana. ¿Te apetece una taza de té?, preguntó con naturalidad. Elena dudó un segundo. No era su costumbre improvisar, y menos a esa hora. Pero algo en su forma de hablar, sin presión, sin expectativas, le pareció refrescante. ¿Por qué no? El apartamento era pequeño pero acogedor, con techos bajos de madera vista, una estantería improvisada hecha con cajas de fruta y muchas plantas, desordenadas pero vivas. Elena se quitó el abrigo mientras él ponía agua a hervir. No hubo silencio incómodo, al contrario, hablaron como si apenas hubiese pasado el tiempo. Siempre supe que terminarías enseñando, dijo él, ofreciéndole una taza con dibujo de lunas. Tenías esa forma de mirar el mundo, como si todo pudiera transformarse en arte. Elena se rió, pero en el fondo le emocionó que alguien recordara algo tan íntimo de ella. Hablaron de todo, de arte flamenco, de viajes no hechos, de libros leídos a medias. Él le confesó que había estado en Lisboa unos meses, que casi se queda allí. Ella le habló de su hijo, que estudiaba ingeniería en Berlín, y de lo difícil que fue la separación. En un momento, la lluvia empezó a golpear con suavidad el tragaluz. Marc encendió una lámpara baja. La luz dorada les envolvía como una manta invisible. Ella lo miró mientras él hablaba de la Catedral de Segovia, con esa pasión tranquila que nace de conocer algo en profundidad. No sabía por qué, pero sintió la urgencia de detener el momento. Su mano, sin pensarlo, se movió y tomó la de él. Lo hizo con naturalidad, como si fuera un gesto cotidiano. Pero cuando sus dedos tocaron los de Marc, se dio cuenta de lo repentino, lo íntimo, lo inesperado. Él no dijo nada. Tampoco se apartó. Solo la miró, firme, tranquilo, presente. Durante unos segundos no existió el pasado, ni el futuro, ni la diferencia de edad, ni los juicios externos. Solo dos personas compartiendo una noche que no estaba en los planes. Elena se despertó más temprano de lo habitual. La luz entraba suave por las persianas, como si el mundo supiera que aquella mañana no debía ser ruidosa. Se sentía distinta. No era una alegría explosiva, sino una sensación tranquila, como si algo dentro de ella hubiese vuelto a moverse después de mucho tiempo dormido. Preparó café sin prisa, observando cómo el vapor se alzaba en espiral. Pensaba en la noche anterior, en la lluvia sobre el tragaluz, en la voz de Marc, en su mano cálida. Y en cómo no hubo necesidad de explicar nada. Al salir a la calle, el aire fresco de Segovia la despejó. Caminaba por la plaza del Azoguejo, entre turistas y estudiantes, cuando lo vio. Marc estaba apoyado junto a una fuente, con un libro en la mano, como si la estuviera esperando, pero sin saberlo. Sus miradas se cruzaron. Por un instante, el ruido de la ciudad se desvaneció. No sonrieron de inmediato. Solo se miraron, y ambos supieron que no podían fingir que nada había cambiado. ¿Paseamos un poco?, preguntó él, bajando el libro. Claro.
Subieron juntos por las escaleras del acueducto. Desde arriba, la ciudad parecía más antigua, más quieta. Las piedras milenarias guardaban secretos que ellos apenas comenzaban a intuir. Cuando era niño, dijo Mark, pensaba que esas piedras podían hablar si te quedabas en silencio el tiempo suficiente. Elena rió. Le gustaba cómo él miraba el mundo. Con curiosidad, con respeto. Hablaron de sus infancias, de las casas donde crecieron, de los miedos que nunca se nombraban en voz alta. Ella le confesó que durante años sintió que su vida se volvía más pequeña, más predecible. Él le contó que a veces dudaba de todo, incluso de sus propias decisiones. Pero contigo, añadió Mark, bajando un poco la voz. Siempre sentí que había algo distinto. Como una luz. No sé explicarlo. Elena se quedó callada. Sus palabras la desarmaron, le removieron algo dentro. ¿Qué veía él en ella? ¿Una mujer fuerte? ¿Una imagen idealizada? ¿O simplemente, alguien real? Entraron en una pequeña librería de viejo, de esas donde los libros parecen no caber en las estanterías. Mark encontró una edición desgastada de los poemas del alma de San Juan de la Cruz y se lo mostró con entusiasmo. Este libro habla de amor sin nombrarlo. Como si el silencio también dijera cosas, comentó, hojeando las páginas. Ya caía la tarde cuando ella decidió volver a casa. Mark la acompañó hasta su portal. Antes de que se despidieran, sacó una carpeta doblada de su mochila. «Quiero darte algo», dijo, sin mirarla directamente. Elena la abrió. Dentro había un dibujo hecho a lápiz, lleno de trazos delicados. Era ella, sentada frente a una ventana, con una expresión melancólica pero serena. Se reconoció al instante, aunque no recordaba haberse visto así nunca. «Lo hice anoche, después de que te fuiste», explicó Mark. «No sé por qué, pero necesitaba dejar el momento en papel». Elena sostuvo el dibujo sin saber qué decir. Se sintió expuesta, vista, tocada sin contacto físico. Un regalo inesperado, íntimo, silencioso. «Gracias», susurró finalmente, con voz baja. Mark asintió. No insistió. No preguntó qué sentía. Solo sonrió, de esa forma suya, serena, como si supiera que no hacía falta más. Elena subió las escaleras con el dibujo en la mano. Y esa noche, mientras lo observaba desde su cama, no logró entender del todo qué la había tocado más. El gesto, el trazo, o el hecho de que alguien, después de tanto tiempo, la viera de verdad. La galería de la escuela de arte estaba iluminada con una luz blanca y suave, como si alguien hubiera querido que las obras respiraran sin sobresaltos. Era la exposición de fin de curso, y Elena había trabajado durante semanas con sus alumnos para montar cada pieza, colgar cada cuadro, ajustar cada detalle. Entre los asistentes, padres, estudiantes, curiosos, ella lo vio entrar. Mark. Llevaba camisa clara, sin mochila, con ese andar tranquilo que parecía no pertenecer del todo al tiempo. Al cruzar la sala, sus ojos se encontraron, y aunque ambos sonrieron, algo en el aire había cambiado. No era la intimidad de una noche lluviosa ni la confidencia de una caminata entre libros antiguos. Ahora estaban en su entorno, entre otros, y aún así la tensión entre ellos era más palpable que nunca. «Todo esto tiene tu firma», dijo él, observando una serie de retratos. «Es de mis alumnos, pero sí, algo de mí queda en cada trazo», respondió ella, sin mirarlo directamente. Hablaron con más formalidad. Ella presentó algunas obras. Él comentó una instalación con interés. Pero entre cada palabra flotaba algo no dicho, algo que no necesitaba explicarse. Una certeza que ambos reconocían. Cuando la exposición terminó y la galería fue vaciándose poco a poco, Elena tomó su bolso y se acercó a él. «¿Te apetece caminar un poco?» Mark asintió. Salieron sin apuro, cruzando las calles antiguas hasta llegar a un parque silencioso, apenas iluminado por las farolas.
Se sentaron en una banca de hierro, bajo un árbol que comenzaba a soltar sus primeras hojas secas del verano. Durante unos minutos no hablaron. Solo miraban hacia el estanque, donde el reflejo de las luces temblaba levemente con el viento. A veces no hacen falta palabras para entender algo, dijo él de pronto, sin mirarla. Ella bajó la mirada, luego alzó los ojos hacia él. No respondió. No hacía falta. Ese silencio era distinto al de las noches solitarias, distinto al de las despedidas. Era un silencio lleno. Había en él una aceptación mutua, una especie de promesa no dicha. Elena sabía que no podía prometerle un futuro. Ya no creía en certezas que duraban para siempre. Y Mark, con su juventud libre de urgencias, no parecía necesitar garantías. Pero los dos sabían que ese momento marcaba una línea, lo que fue hasta ahora, y lo que vendría después. Cuando él se incorporó para marcharse, Elena extendió lentamente la mano. No fue un gesto impulsivo ni tímido. Fue deliberado. Cálido. Real. Tomó su mano con suavidad, como si al hacerlo afirmara todo lo que no podía decir. Mark la miró. En sus ojos no había sorpresa, solo comprensión. Y algo más. Una ternura que parecía no tener principio ni fin. Se quedaron así, unidos por la mano, sin prisa, bajo las hojas que caían en silencio. Nos alegra tenerte en el canal Pecado y Susurros. Suscríbete, dale like y descubre muchas más historias románticas.